Buenas tardes. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias por organizar, por ser el centro hoy, esta tarde, de estas ponencias. La verdad es que la alcaldesa de Castellón, Carme, de la Generalitat, me han dejado sin palabras. Y eso es magnífico, porque yo venía a decir justo aquí algo que ellas ya han dicho, con lo cual es fantástico. Gracias, me lo habéis puesto, fantástico. Vamos a ver, os cuento, voy a tratar de ser muy rápido porque lo importante está en ese documento que tenéis ahí. Si me permitís, os tuteo, nos tuteamos todos. Es el prontuario de ciberseguridad para entidades locales que se hizo desde el Centro Criptológico Nacional con la Federación Española de Municipios y Provincias, con una idea en la cabeza, de tratar de delinear o delimitar las responsabilidades, las funciones, las competencias de dos tipos de responsables públicos de las entidades locales que a veces, en ocasiones, hemos podido comprobar que no saben cómo acometer determinadas cuestiones. Vamos a ver, no pretende esta ponencia recriminar a nada ni a nadie, al contrario. En ocasiones nos han dicho alcaldes, la alcaldesa, otros alcaldes nos han dicho: yo soy el responsable máximo de mi ayuntamiento, soy el responsable político, he sido elegido democráticamente por mis ciudadanos. ¿Tengo alguna responsabilidad en materia de ciberseguridad? Y la respuesta es muy simple. La respuesta es muy simple. Alcalde o alcaldesa, ¿tienes alguna responsabilidad en la prestación de los servicios públicos que das? Y sobre esta pregunta no parece haber dudas en la respuesta, porque todo el mundo dice: por supuesto, es mi responsabilidad. Yo me he comprometido a dar los servicios públicos y los doy. Más todavía ahora con las leyes 39 y 40 que consagran el uso de los medios electrónicos en las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones, por supuesto. Y la siguiente pregunta es: ¿y te consideras también responsable de la ciberseguridad de esos servicios? Y aquí es cuando empieza a haber dudas. Algunos lo tienen muy claro, otros no tanto. No por maldad, no por maldad. A veces repetimos esto. Cuando un alcalde o un cargo electo, ¿va?, frente a un ciberataque, dice: bueno, esto es informática, ¿no? Esto que lo trata el informático. Se equivoca. Se equivoca de plano. La responsabilidad en el mantenimiento de la ciberseguridad de los servicios públicos encomendados al consistorio es también responsabilidad de los cargos electos y de los cargos funcionariales, de los cargos directivos, en definitiva, de la institución. Y de eso trata precisamente el documento. El documento, y voy a ir muy rápido porque es un documento amplio y lo tenéis ahí para descargarlo. Lo que pretende el documento es muy simple. Mirad, si resulta que, como bien acabamos de ver, nos lo ha dicho la alcaldesa, nos lo ha dicho Carmen, nos lo ha dicho Pablo hace un momento, los ayuntamientos inmersos en ese proceso de modernización, en ese proceso de digitalización, no están exentos de amenazas y riesgos, entre ellos el ransomware, evidentemente, pero no es el único, ni probablemente el más peligroso. Lo que hay que hacer es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a ver, de las múltiples cosas que puede hacer entre quedarse quieto, entre tocar la trompeta o quedarse callado, hay algunas cuestiones intermedias que conviene hacer. ¿Cuáles? Bueno, pues la ley tiene respuestas para eso. Y la respuesta para eso se llama Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad es un real decreto, por tanto una norma legal,
que tenemos en nuestro país desde 2010, de obligado cumplimiento para todas las entidades locales y también para las entidades privadas que prestan servicios a las entidades locales, en general a las entidades públicas, cuando dichos servicios forman parte de sus competencias estatutarias. Es una magnífica herramienta. Permitidme que lo diga así. Es decir, nuestro esquema nacional de seguridad es el mejor esquema de seguridad, de ciberseguridad, de Europa. Y no me duelen prendas en decirlo. Tenemos la suerte de tener esto. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, adecuar nuestro comportamiento a lo que dispone el Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí viene la pregunta de la que os hablaba antes. Porque nos preguntan, a mí me lo han preguntado alcaldes, presidentes de Diputación. Profesor Carlos Galán, ¿cómo puedo ayudar? Digo, asumiendo la parte de responsabilidad que tienes. Pero es que es muy fácil. Mirad, voy a ir rápido porque no merece la pena que nos detengamos aquí. Me gustaría sobre todo que quedaran las ideas claras. El Esquema Nacional de Seguridad delimita unos responsables. ¿Cuáles? Esos que tenéis ahí. Están definidos. Son muy claros. El responsable de seguridad, el responsable de la información, el responsable de los servicios, el responsable del sistema, agrupados, como sería lo deseable, en un comité de seguridad de la información. No voy a entrar en estas figuras, que ya están definidas, que ya están competencialmente asignadas sus funciones en el propio esquema y en las guías del CCN que desarrollan las funciones y responsabilidades de estas figuras. Me voy a centrar más en esas responsabilidades que también emanan de la ley. ¿Cuáles? De esa ley a la que todos nos debemos, que regula las funciones, las competencias, las atribuciones de los cargos electos o designados, en este caso de las entidades locales, porque estamos hablando de las entidades locales, y también de esas direcciones, de esas gerencias, de esas jefaturas, de ese personal de alta dirección, funcionario de las entidades locales. Y estas dos figuras tienen responsabilidad en materia de ciberseguridad. Es decir, no es cosa solo de los informáticos, es cosa de los líderes. Y si me apuráis, es cosa, sobre todo, de los líderes políticos y profesionales de las instituciones. No estoy inventando la rueda, esto ya está dicho. ¿Y dónde está dicho? En las legislaciones que regulan las bases del régimen local. Ahí, en esa legislación que todos vosotros conocéis, porque si estáis en esta sala es porque estáis motivados e interesados en las entidades locales y en su actividad, se dice cuáles son las funciones y las competencias de los alcaldes. En su caso, de los tenientes de alcalde, del Pleno, de la Junta de Gobierno local, y están muy claras. Solo que el problema es que esa ley es de 1985, unos cuantos años antes del Esquema Nacional de Seguridad. Pero bueno, para eso estamos los demás, ¿no? Para eso estamos todos nosotros, los que estamos aquí en esta sala. Es decir, vamos a ver, cuando la ley reguladora de las bases del régimen local atribuyó a los alcaldes y al Pleno y a los concejales estas responsabilidades, estas atribuciones, ¿cómo se puede traducir todo esto en términos de ciberseguridad? Esa respuesta es la que está en el documento que acabamos de mencionar. Y es mutatis mutandis, decimos en derecho, ¿verdad?, cómo hay que abordar esta problemática. Eso por la parte que toca a los cargos electos. Por la parte que toca a los funcionarios, a los altos funcionarios de las entidades locales, pues pasa lo mismo. Secretaría, el secretario general, la secretaría, el interventor, el tesorero, etcétera, también con funciones muy claramente delimitadas y definidas en la norma reguladora correspondiente. Y la pregunta es, ¿tienen también o no responsabilidades en materia de ciberseguridad? Pues claro que la tienen.
Claro que la tienen. Mirad, el prontuario, como es lógico suponer, aunque también puede ser extensivo, también puede ser predicable a los municipios de gran población, no ha sido diseñado, no ha sido redactado específicamente para los municipios de gran población. Sinceramente, los municipios de gran población suelen tener recursos suficientes para abordar esta problemática. Nos preocupan más esos municipios pequeños, esos que salían esta mañana en una transparencia, esos 8.000 municipios muy pequeños, que no tienen recursos. Todos lo sabemos, ¿no es cierto? Yo conozco casos de un secretario general que comparte su función con 6 ayuntamientos al mismo tiempo. Esos son los preocupantes, porque, como nos ha demostrado la realidad diaria, no hay víctima pequeña. ¿A mí quién me va a atacar? Lo que decía la alcaldesa al principio. Pero hombre, yo, Castelló, ¿a mí quién me va a atacar? Ahí lo tienes. Muchas veces no te van a atacar solo por enterarse de tus datos, por exfiltrar tus datos y hacerlos públicos y, en su caso, ya someterte a una extorsión, sino porque representas un paso intermedio para alcanzar cotas superiores. Ya sabéis por dónde voy. Todos estamos sometidos a ser, o expuestos, a ser víctimas de un ciberataque. Pero los municipios de gran población suelen tener más recursos, evidentemente, que los pequeños, y es a los pequeños donde debemos centrarnos nuestra máxima atención. El Esquema Nacional de Seguridad lo deja muy claro. Esos artículos que son del todavía vigente Esquema Nacional de Seguridad, como del próximo, del que está al caer, del que está a la vuelta de la esquina, cuando dice que la seguridad es un proceso integral que involucra a todos. Y no lo dice alegremente, lo dice porque es consciente de lo que tiene que decir. El alcalde, los cargos electos, no pueden hurtar su responsabilidad cuando hay un incidente. Pero no solo cuando hay un incidente, y es que a la fuerza ahorcan, sino antes de que se produzca el incidente. Y mirad, para eso, y haciendo también uso del artículo 12, cuando habla de comprometer a todos los miembros de la organización en el proceso de seguridad, es lo que hemos pretendido con ese documento que tenéis ahí, y que yo os animo a descargar desde la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias y desde la propia página web del Centro Criptológico Nacional. ¿Qué hemos hecho? Pues un equipo de expertos juristas, hemos redactado, hemos interpretado jurídicamente de la forma razonable los preceptos contenidos en las regulaciones que regulan, valga la redundancia, las atribuciones y las competencias de los cargos electos y de los cargos funcionariales directivos de las entidades locales, y lo hemos traducido en términos de competencias en materia de ciberseguridad. Y al final, ¿qué nos encontramos? Pues todo esto, al final, la síntesis, la clave de todo el asunto, está en el anexo, en ese anexo cuando habla de tabla de funciones y responsabilidades. La alcaldesa de Castelló lo ha dicho antes muy bien, cuando ha terminado su discurso diciendo: yo tenía una responsabilidad y decidí asumirla. Eso te honra, alcaldesa. Y yo me sentiría orgulloso de ser un ciudadano de tu población. Y eso debería honrar a todos los alcaldes de nuestro país, y a todos los presidentes de diputación de nuestro país, y a todos los concejales, sean del partido de gobierno o no, de nuestro país. Mirad, ahí tenéis una tabla con todas las funciones en la columna más grande, descripción del requisito de responsabilidad. A la izquierda, en la columna de la izquierda, la norma, el artículo del NS que trata de ese punto, de esa responsabilidad. Y a la derecha, cómo tienen que asumir la matriz RACI, de alguna manera. Cómo tienen que asumir cuáles serían las competencias del alcalde, el pleno, la junta de gobierno local, los concejales, los secretarios, los interventores, etc. Y cuando hablamos de velar por la conformidad general con el NS,
Es obvio, como tenéis ahí, que la A corresponde la aprobación y la responsabilidad al alcalde, que es la máxima autoridad. Para eso es la máxima autoridad. Cuando Amparo se presentó a las elecciones, sabía cuáles eran los riesgos que corría y los compromisos que iba a adquirir con sus ciudadanos, con sus conciudadanos. Y era asumir esta responsabilidad. Pero puede ser la del alcalde, puede ser una responsabilidad delegada por el alcalde en la Junta de Gobierno local o en algún concejal, delegado exprofeso. Para eso funcionan todo el juego de delegaciones que está recogido en nuestra normativa regulatoria de entidades locales. La superior dirección de los archivos y registros de la entidad local, el secretario general. El secretario general es una figura esencial de la ciberseguridad. Esencial. ¿Quién conoce mejor un ayuntamiento desde el punto de vista operativo? ¿Quién? El secretario general. ¿Quién es el que conoce mejor que nadie las informaciones que trata un ayuntamiento, los servicios que presta un ayuntamiento? ¿Quién es el que está en esa posición de preeminencia para valorar la información y los servicios? Probablemente el secretario general, ayudado por su equipo, por sus personas, en fin, por sus unidades. Pero él tiene la visión más alta que se pueda tener. Por eso tiene esa responsabilidad. Las declaraciones y certificaciones de conformidad, lo hemos dicho antes, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho Javier esta mañana. Señores, por favor, Javier lo decía, me daba pena una transparencia que ha proyectado, la recordáis, ¿verdad? Me da pena. Muchas más entidades privadas certificadas contra la ENS que entidades públicas. Pues eso da un poco de pena, ¿qué queréis que os diga? Claro, da mucha pena. Mucha pena. ¿Quién tiene que esforzarse por eso? El alcalde, evidentemente, o en quien haya competencialmente delegado por los cauces formales esas competencias. Y ahí el secretario general, de nuevo, tiene una importancia capital. Todo esto que tenéis aquí visualizado en una simple línea de una hoja, de una tabla, está desarrollado en el documento. Yo os rogaría que lo descargarais y lo leyerais con el sosiego que requiere el caso y que yo no tengo ahora. La publicación de los distintivos. Mirad, la composición del Comité de Seguridad. Velar por la existencia y adecuación de la política de seguridad. El alcalde tiene que ser responsable de eso. Y además de aprobar la política de seguridad. Y sobre esta política de seguridad me han preguntado muchas veces, o nos han preguntado muchas veces. Vamos a ver. En materia de política de seguridad de la información no hay colores. No hay colores políticos, me refiero. O al menos no debería haberlos. Por tanto, ¿cuál es la manera, a mi modo de ver, disculpadme, más democrática de aprobar una política de seguridad? Redactando un borrador y sometiéndolo a la decisión del Pleno. Y después, un decreto de alcaldía, claro, correspondiente. ¿Qué mejor ejercicio de transparencia, de compromiso con los ciudadanos es que, mire, como ustedes necesitan saber cuál es mi política de seguridad respecto de los sistemas de información que les están prestando servicio a ustedes, yo hago público el borrador. No es algo político. Es algo político por lo que tiene de político, evidentemente, pero no es algo partidista. Es algo que va entroncado con la seguridad. Y yo soy así, y la alcaldesa lo ha dicho antes. Hemos hecho un ejercicio de transparencia, o lo hemos pretendido. Y eso es, de nuevo, laudable. Eso es, de nuevo, laudable. Mirad, cuando hay un ciberincidente grave, como el que sufrió Castellón, y se dice, y se comunica en tiempo y en forma, chapó. Porque eso significa que los deberes se han hecho. Lo preocupante son aquellas otras instituciones que dicen, hombre, es que comunicar, es que me pongo, en fin, pierdo credibilidad, es que mi imagen se ve. Mire usted, ¿usted ha hecho los deberes?
Porque cuando yo hago los deberes, no tengo problemas en comunicar lo que me pasa. Cuando yo no fumo, hago razonable ejercicio, y pese a todo tengo un cáncer, pues lo digo. Pero probablemente muchas veces se dice, porque dice, pero claro, chaval, ¿cómo no vas a tenerlo si te fumas 2 paquetes de tabaco diarios? ¿Me estáis entendiendo el símil, no? Entonces, la comunicación de los incidentes, que es lo que garantiza la respuesta adecuada. Y os digo una cosa, es decir, la alcaldesa ha dicho solamente una verdad, digamos, la mitad de la verdad, pero hay otra parte muy importante. ¿Para qué sirve notificar un incidente? Para 2 cosas, esencialmente para 2 cosas. Primero, para que te ayuden a resolverlo aquellos, y lo decía la alcaldesa, que desde el plano privado o desde el plano público tienen mucha idea, tienen mucho conocimiento y te ayudan a resolver el tema. Perfecto, genial. Pero además sirve para otra cosa muy importante, y es para evitar, para tratar de evitar en la medida de lo posible, que ese incidente se propague a terceros causando un mayor daño del que hubiera causado. Permitidme que haga un ejemplo. ¿Por qué WannaCry en España no tuvo el impacto que tuvo en otros países? Y de eso mi coronel sabe mucho. Pues porque se notificó a tiempo y porque este centro, el Centro Criptológico Nacional, tuvo la vacuna en horas y distribuyó en horas la vacuna. De manera que mitigó los efectos. Otros no lo hicieron. Ahí tenéis el Reino Unido. Destrozado el sistema público sanitario. Me gustaría, os quiero animar, con esto ya termino, estoy fuera de tiempo, primero a leer el documento, que para eso lo hemos hecho, y a animar a los cargos electos de nuestras entidades locales, de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones, de nuestros cabildos, a que se animen, a que si hacen suyos la responsabilidad en la prestación de los servicios, también tienen que hacer suyo la responsabilidad en la ciberseguridad. Nada más. Muchas gracias.